creció donde el amor era un rumor lejano, una palabra dicha por otros, un gesto visto de lejos, pero nunca una presencia firme sobre los hombros. No conoció el consuelo como refugio, sino como idea abstracta, como algo que existía para otros hombres y del que él parecía excluido por una ley no escrita. Desde temprano comprendió que el mundo no promete justicia ni ternura, que la vida no explica sus razones y que nacer no es un pacto, sino una imposición silenciosa. Aprendió, casi sin darse cuenta, que el corazón, si quiere sobrevivir, debe endurecerse sin volverse piedra, resistir sin cerrarse, mantener forma aún cuando el frío lo acecha. No fue abrazado por palabras suaves ni guiado por manos seguras, fue moldeado por el silencio, ese maestro severo que obliga a pensar, a mirarse por dentro. Cuando afuera no hay nadie, el silencio le enseñó a escucharse, y en esa escucha descubrió algo inquietante, que la soledad puede quebrar o puede templar, que el vacío no siempre destruye, a veces afila. Y en ese espacio deshabitado donde muchos se disuelven, él comenzó a forjar algo distinto, dominio de sí. No por virtud heredada, sino por necesidad entendió que nadie vendría a rescatarlo y que depender de la voluntad ajena es una forma lenta de muerte. Así aprendió a gobernarse, a ser juez de sus impulsos, arquitecto de su carácter, soldado de su propia conciencia. La fe no le llegó como premio ni como herencia. No fue una cuna, fue una batalla. Dios no apareció como refugio inmediato, ni como consuelo fácil para la herida. Fue pregunta insistente, fue duda que no se calla, fue noche larga sin promesa de amanecer. Creyó y descreyó, avanzó y retrocedió, discutió con el cielo en silencio como discute el hombre que no se conforma con respuestas pequeñas. A veces sintió que la fe era una carga, una piedra que debía empujar cuesta arriba sin saber si había cima, pero aún así no la soltó, porque incluso en la incertidumbre intuía que renunciar a ella sería renunciar a sí mismo. Comprendió que la fe auténtica no nace de la abundancia, sino de la intemperie, no de la certeza, sino de la fidelidad en medio de la duda. En la carencia aprendió una verdad estoica que no se olvida. Nadie elige su origen, nadie decide el suelo donde cae, ni el clima que lo recibe. Pero todo hombre, sí es hombre, elige en qué se convierte el destino, entrega materia bruta. La voluntad decide la forma. Y él eligió resistir sin odiar, porque el odio esclaviza más que el dolor. Eligió endurecerse sin corromperse, porque la dureza sin virtud solo es otra forma de ruina. Eligió creer sin garantías, porque la fe que exige pruebas ya no es fe, es cálculo. Caminó sin testigos, sin aplausos, sin promesas de recompensa. Aprendió a sostenerse cuando nadie miraba, a obedecer principios aunque nadie los exigiera. Y en esa marcha invisible, lenta, silenciosa, comenzó a gestarse algo que el mundo no ve, pero que decide el destino final de un hombre, un espíritu que no depende del afecto recibido, sino de la verdad elegida. Así nació su fortaleza, no como privilegio, sino como respuesta, no como don, sino como conquista interior, porque quien crece sin abrigo y aún así no renuncia a la fe, no se vuelve víctima del mundo, se vuelve dueño de sí mismo. La vida no fue amable, pero jamás fue soberana de su espíritu. Lo golpeó con días ásperos, con noches largas, con preguntas sin respuesta y promesas incumplidas, pero nunca logró arrebatarle lo único inviolable, la soberanía interior. Cada herida fue lección, no porque doliera menos, sino porque enseñó a resistir sin deformarse. Cada caída fue entrenamiento, una pedagogía dura donde el alma aprende que no todo golpe es derrota y no toda derrota es final.
Aprendió temprano que el sufrimiento no llega con explicaciones, pero siempre trae una exigencia. O te quiebra o te templa, y él eligió templarse, no por orgullo, sino por necesidad de mantenerse íntegro. Luchó con Dios como Jacob en la oscuridad, cuando nadie observa, cuando la fe ya no es canto sino respiración agitada. No luchó para vencerlo porque sabía que Dios no se derrota. Luchó para no soltarlo, para no permitir que la duda lo expulsara del combate. Porque solo lucha con la fe quien se niega a abandonarla. El que huye ya decidió, el que se queda sangrando aún cree. Hubo noches en las que la oración no fue consuelo sino confrontación. Palabras lanzadas al vacío, silencios que pesaban más que las respuestas. Y aún así, permaneció. Comprendió algo que pocos aceptan: la fe verdadera no grita, no exige señales, no reclama privilegios, no se exhibe como trofeo moral. La fe madura camina encorvada, con la espalda marcada por el tiempo, cansada, pero firme. Es una fe que no presume victorias porque ha aprendido a convivir con la derrota. Una fe que no necesita aplausos porque se sostiene incluso cuando nadie mira. Mientras otros buscaban sentido afuera, en la aprobación, en la riqueza, en el ruido, él lo templó adentro como el herrero que golpea el hierro una y otra vez hasta que el metal acepta su forma. Así golpeó su carácter contra la realidad hasta que dejó de quebrarse. Descubrió que el sufrimiento no es castigo, sino materia prima del alma, que no llega para destruir, sino para revelar. Revela límites, revela falsedades, revela lo que en verdad sostiene a un hombre cuando todo lo demás se retira. Entendió que la dignidad no consiste en evitar el dolor, porque eso es imposible, sino en no permitir que el dolor gobierne. Gobierna quien manda y el dolor solo manda cuando el espíritu abdica. Por eso resistió sin endurecerse, soportó sin volverse amargo, creyó sin certezas, aprendió el arte más difícil: obedecer a la vida sin someter el alma. No se volvió invulnerable, se volvió consciente. No se volvió invencible, se volvió firme. Y en esa lucha silenciosa, sin testigos ni himnos, forjó algo más fuerte que la fuerza. Una fe que no depende del resultado, una esperanza que no negocia con el miedo, una paz austera, nacida no de la ausencia de tormenta, sino de haber aprendido a caminar en medio de ella. Así siguió adelante, sin prisa, sin ruido, sabiendo que el verdadero combate no es contra el mundo, sino contra la rendición interior. Hoy el cuerpo se apaga lentamente, como una lámpara que no lucha contra la noche, sino que acepta su función cumplida. Los músculos ya no obedecen con prontitud. La respiración se vuelve consciente, pesada, y cada paso es una deliberación del espíritu. Pero el alma, esa centinela antigua, permanece en guardia. La enfermedad no lo humilla, no lo reduce, no lo define. Solo le recuerda una verdad que siempre supo y que ahora se vuelve evidente. No pertenece aquí, nunca perteneció del todo. El dolor ya no es un enemigo, es un mensajero. No grita, no acusa, solo señala el límite. Y él, formado en la disciplina del aguante, no se rebela contra lo inevitable. El estoico no maldice el invierno, se abriga el alma. En su mirada no hay resentimiento, no hay cuentas pendientes con el mundo. La vida le dio poco afecto, mucho silencio y suficientes pruebas como para quebrar a un hombre menos atento. Pero no hay amargura en sus ojos, solo espera. No espera alivio, porque entendió hace tiempo que el cuerpo no fue creado para ser eterno. No espera milagros que prolonguen lo transitorio, espera tránsito, espera el paso, espera la frontera. Sabe que esta vida es umbral, no morada, una antesala austera, donde se aprende a soltar la carne. Lo sabe, es polvo disciplinado por la voluntad, una herramienta temporal que cumple su función y se retira. Y el alma,
El alma es viajera antigua, más vieja que sus recuerdos, más profunda que su nombre, ajena al calendario y a la decadencia. Durante años se entrenó sin saberlo para este momento. Cada renuncia fue preparación, cada decepción un ejercicio de desapego, cada noche sin consuelo, una lección de fortaleza interior. La vida, severa maestra, lo formó para morir sin miedo. Por eso ahora lucha hasta el último aliento. No contra la muerte, porque luchar contra lo inevitable es ignorancia, sino por fidelidad a lo eterno. Su combate no es físico, es moral, es permanecer íntegro cuando el cuerpo cede, es no traicionar aquello que sostuvo su andar cuando todo lo demás falló. Ha entendido lo esencial, lo que solo se revela. Cuando el ruido del mundo se apaga, todo se pierde aquí. El prestigio, el orgullo, las posesiones, los nombres, las victorias visibles, todo cae, todo se disuelve, excepto la fe. Esa fe que no fue cómoda ni heredada, no fue consuelo fácil ni respuesta inmediata. Fue forjada en la carencia cuando nadie sostuvo su infancia, probada en la duda cuando Dios parecía lejano y el silencio pesaba más que la oración, purificada en el dolor cuando creer era un acto de resistencia y no de recompensa. Esa fe no lo abandonó cuando el cuerpo comenzó a fallar, no se debilitó con la enfermedad, se volvió más sobria, más silenciosa, más firme, porque la fe madura no necesita pruebas espectaculares, solo coherencia hasta el final. Ahora comprende que la fe no es una promesa de bienestar, sino una orientación del ser. No garantiza una vida fácil, pero da sentido a una vida íntegra. Es lo único que atraviesa la frontera sin deteriorarse. Por eso trascender no le asusta, lo anhela, no como huida, sino como cumplimiento. Sabe que no termina, solo continúa, que no se extingue, se transforma. El estoico no suplica tiempo, agradece haber sido probado, no se aferra al cuerpo porque nunca se confundió con él. Entrega lo que es temporal, con la serenidad de quien sabe que lo esencial no puede enfermar, no puede desgastarse, no puede morir. Y así, cuando llegue el último aliento, no será un grito, sino una exhalación consciente. No será derrota, sino tránsito. No será final, sino paso. Porque quien ha vivido disciplinando el alma no teme cruzar, solo inclina la cabeza y avanza.